el derecho de vivir. Hola, estamos en el segundo capítulo de la Carta Astral de Chile. Vamos a expandir un poco más el conocimiento, sobre todo enfocándonos en la parte de acá arriba, ya está también Urano ahí, respecto de que estos planetas van a ser muy importantes. ¿Cuáles van a ser los planetas más importantes de los cuales vamos a hablar en estos módulos de esta explicación astrológica? Plutón y Saturno, por lo que explicábamos que son los planetas que están en Capricornio. Y después, referidos de la Carta Astral de Chile, Urano y Venus. Exacto. ¿Por qué? Porque representan el movimiento social que estamos viviendo en este momento. Correcto. Urano por la libertad. Exacto. Y Venus por el tema de la valoración, del amor, de la paz. Exactamente. Y de cómo está sucediendo que hoy día el Estado, el gobierno y sus departamentos le están ofreciendo cosas a la población. Exacto. Cuando en realidad la población lo que quiere es experimentar el amor, la valoración. O sea, no me veas como un número, como alguien a quien amar. Y este cambio trascendental es lo que se está gestando como una refundación en este parto nacional para pasar a una nueva carta astral. Exacto. Dicho de otra manera, astrológicamente vamos a hacernos la idea de que vamos a irnos olvidando paulatinamente de la carta astral del 18 de septiembre. Exacto. ¿Por qué? Porque no es la carta de independencia. Exacto. Y por lo tanto no representa el momento en que la patria nace como una estructura ordenada, clara y sana. Es una carta trucha. Yo creo que en la próxima carta que se nos viene, finalmente esta Venus, que es tan importante en nuestra carta, pero finalmente nos va a dar esa libertad de poder amarnos y de que este gobierno y los gobiernos que vengan nos terminen de valorar. Porque finalmente, como lo vamos a aplicar en la carta de Chile, esta Venus está en una muy mala posición que hace que finalmente nos sentamos como excluidos, raptados. Claro, estamos secuestrados. Hemos estado secuestrados 180 años y posiblemente, reptilianamente hablando, mucho para atrás. Ojo, los gobiernos que van a venir para después son muy sorprendentes, porque obviamente no va a reposar en la misma estructura de lo que ha imperado hasta ahora, porque es una estructura viciada. Nació viciada, termina viciada y tiene que morir. ¿Por qué está viciada? Porque obviamente hay un nuevo renacimiento para Chile. Hablar de gobiernos es hablar básicamente de un autogobierno, del mismo modo como los especialistas hoy día hablan de que esta masa de personas que hoy día, viernes, ¿cuánto es día? Viernes 24. Viernes 24, desde el viernes pasado, desde el sábado pasado, se empezó a autoconvocar en función a una certeza intuitiva. Exacto. O sea, estamos aquí, no sabemos por qué, pero sabéis que tenemos el poder. Somos libres, tenemos el poder. Exacto. Y lo tenían claro porque el pueblo ya estaba maduro. Exacto. El Saturno de nuestra carta astral, como estructura de aprendizaje y de integración, ya estaba suficientemente maduro y hastiado, harto de que, oye, sabes que ya hice la pega, ya me exigí, esta weá no cambia. Exacto. Filo, o sea, bien. Y la Venus, al estar cerca de Urano, en conjunción, claro, nos da esa libertad, incluso una libertad que muy poca gente se ha dado cuenta, de no haber partidos políticos, de no haber una cabeza en el fondo, sino que aquí somos todos en el fondo. Claro. Es como un gran corazón que se junta en el fondo para poder salirse de todo esto, ¿no? Es como una sana anarquía, en un cierto sentido. Es una anarquía porque la anarquía se define como un no gobierno, una no autoridad, una no cabeza. ¿Y qué es lo que hemos tenido todo el tiempo? Una cabeza, después un senado, una cámara de diputados, unos concejales para abajo y para abajo el perraje. ¿Cachai? Sí. Está muy claro esto. Esto define nos va a dar muchas explicaciones o respuestas en el fondo de lo que está pasando acá finalmente. Correcto. Sí. Cerebro emocional, Neptuno, sabiduría, palabra clave sabiduría. Exacto. Saturno, palabra clave entendimiento. E inteligencia. E inteligencia, que es como el lado que construye, que cristaliza. Exacto. Todo esto que está arriba es el cerebro.
todo lo que está abajo, jerárquicamente son las energías planetarias que van bajando hasta llegar al punto más fragmentado y limitado de la realidad, que es el polvo, la tierra, la materia Exacto. física, que no tiene... La roca. que contiene energía y luz, pero no es luz. Exactamente. Y el caballero Plutón, Bueno, que sería en este caso el cerebro córtex, que el cerebro de la córtex. inteligencia, ¿cierto? Del equilibrio, Claro. en ese sentido, la ecuanimidad de las cosas. Claro. Por eso está en el centro de La cabeza fría. La cabeza fría. El autocontrol. Exacto. La intuición, La certeza. la certeza. Ahora, columna izquierda está conectada toda esta con el elemento fuego, Fuego. columna derecha con Con agua, agua. y columna central Que es con el aire. aire. Con aire. Exactamente. Y otra cosa que es importante, Andrés, todo esto, junguianamente hablando, freudianamente hablando, psicológicamente hablando, es el inconsciente. Todo lo que hay para abajo son los ojos, la nariz, los sentidos, etc. En realidad esto es como el cuerpo hacia abajo. Correcto. Realmente, si esta es la cabeza Es todo lo que está desde aquí Exacto. para arriba, es cuando se hace un corte. Y Exacto. lo que estamos viendo es cómo, en un cierto sentido, la historia humana, del ser humano, antropológicamente hablando, generó primero un cerebro reptiliano, Exacto. que en el ser humano es como lo que tenía así, como un poquito para el ataque y la huida, la reproducción y el territorio. Es como una mente básica. Básica. ¿Cachai? Claro. Después se le adosa el cerebro límbico, Límbico, evolutivamente efectivamente. hablando, millones de años después. Exactamente. ¿Para qué? Para la cosa del abrazo, el amor, el cariño, el afecto, la relación, porque es emocional. Exactamente. Y después, millones de años después, se desarrolla el cerebro córtex, Córtex. que es frío, cerebral. Solo sería casi nazi. Sí. Pero en este conjunto, Exacto. obviamente, funciona muy bien como una trinidad. Trinidad de la cual se ha hablado en muchas culturas y religiones. Y Totalmente. conocimientos. Totalmente. Es la Santísima Trinidad. Exactamente, sí. Ok. Que de hecho es lo que nosotros debemos mantenerlo. También los extremos sabemos, entendemos que no son buenos también, ¿no? Correcto. Y ese caballero sorprendente, explosivo, Sí, saltarse sí. por arriba de los torniquetes del día Sí. viernes pasado. Que es un loco. Claro. ¿Qué es la locura Exacto. de evadir? Como dicen, si nos pasan por arriba, nosotros pasamos por debajo. ¿Sí? La locura. Obviamente. Y eso lo hace solamente una generación de personas uranianas, que son los jóvenes generacionales que tuvieron a Plutón en prácticamente en los signos últimos. pues, ¿no? Exacto. O sea, También entender, que para que entiendan todo este movimiento, por qué funciona todo esto. Toda esta generación de muchachos que están en la calle en este momento nacieron, muchos de ellos con Plutón en Escorpión. Plutón en Libra. Plutón en Libra, exacto. Entonces no tienen miedo, es la transformación a través Plutón de... en Sagitario. Claro, también. Y en la carta astral de Chile tiene en grado 5 de Sagitario su ascendente. Además. Entonces hay todo un tema de una identificación. Y esos son los cabros que se saltaron el torniquete. Sí, claro, y que no tienen miedo a morir, que se enfrentan a la policía, a los militares. No hay miedo acá, como Claro. muchos letreros han mostrado por ahí, y eso es esta generación finalmente, Claro, que fue muy distinta a la de nosotros. claro. Entonces, este marco lo estamos básicamente dando porque es necesario entender que cuando hablamos de los planetas estamos hablando no tan solo de las influencias cósmicas, porque uno podría decir, no, la astrología no funciona, Exacto. no, yo me autogobierno, yo a mí nadie me influencia. ¿Qué más podemos decir de esto? Planetas importantes que vamos a tocar en la carta astral de Chile: Plutón, Saturno, sí. ¿no es cierto? Sí. Neptuno. Neptuno, sí, Sí. sí, pues tiene mucha relación. Estos dos planetas, para que lo vayan entendiendo, están en la casa número 1 de la Carta de Chile, que la casa 1, para que lo entiendan, tiene que ver con la personalidad de este país, tiene que ver con el carácter de este país y la forma de mostrarnos en este país. Claro. Por ende, tenemos muchas influencias de esto, y es como una ambigüedad tanto de la parte del dar como el recibir, pero también la ambigüedad de la aceptación y la rigidez, en el fondo. Y la evasión. Y la evasión, además. Porque que somos un pueblo evasivo y que evadimos y que está rayado en todo el centro de Santiago y en todas partes, evade, Exacto. nos hace pensar de que en realidad hemos estado evadiendo un tema y ya no lo queremos evadir más, lo vamos a enfrentar. Exacto. Como también Saturno nos hace ser aguantar, resistir,
resistir todos estos años de abusos. Sí, claro. Sí, Sí, claro. Somos responsables de eso. Exacto, de lo que el gobierno ha evadido hacia nosotros, Sí, claro. en el fondo, ahora Claro. lo estamos haciendo nosotros, Claro. en ese sentido, ¿no? Claro. Y el resto de los planetas los vamos a ir analizando también en su contexto en la carta astral. Exacto. ¿Sí? Importante entender que las fuerzas que se están moviendo hoy y que nos están influyendo son transpersonales, generacionales. Eso quiere decir que van mucho más allá de cómo te lo vayas a tomar personalmente. Esto no es algo personal. No. Lo más importante del proceso que está pasando en Chile ahora, actualizado, es en el campo de la renovación de esta estructura, con Plutón, Saturno en Capricornio, es básicamente la demolición, la destrucción. Sí. Por eso los chicos sacan el concreto en Plaza Italia y lo tiran y agarran y tiran piedras, porque están desestructurando, rompiendo poco a poco esta estructura caracterológica que tenemos de una rigidez. Exacto. Y por lo tanto, en esa relación Plutón está actuando como una especie como de bomba, de explosión, para romper y liberarnos a una nueva forma. Por lo tanto, cuando hablamos del proceso que está pasando en Chile, hay que entender que en realidad lo que estamos viendo es un proceso que se está dando en todo el mundo. Exacto. Chile es como el primero en tomar el pulso de este cambio, sí, sí. porque ya no dábamos más. Exacto. Pero esto está pasando en todas partes del mundo y a cada país le va a tocar con un perfil distinto. Muy distinto, dependiendo de las características Claro. del país. Pero también, que entiendan, no se asusten por todo esto, porque esto ha pasado 1.000.000 de veces en la historia. Sí, claro. Pero cuando hablamos de Plutón, hablamos de un planeta tan poderoso, tan violador, por decirlo de alguna manera, que no queda más que bajarse los pantalones con esto. Claro. Y así de siempre. En buena, en el buen sentido de que por supuesto. Andrés lo que se refiere básicamente es de que la capacidad nuestra de aceptación es súper importante. No rechazar, Exacto. no juzgar, no aversión, como dice el Dalai Lama. La aversión es rechazo, porque en el fondo todo lo que está pasando, Piñera, los policías, el ejército, el lumpen, etcétera, es todo lo lumpen que tengo yo, todo lo Exacto. Piñera que tengo yo adentro, etcétera. Exacto. Es un espejo. El espejo psicológico. Por lo tanto, también hay un trabajo personal, Exacto. espiritual, psicológico, que cada uno de nosotros va a hacer con su propio Saturno, su propia carta astral, que es donde te aprieta el zapato. Pero eso es arena a otro costal. Por supuesto. por Y supuesto. hasta aquí dejamos esta grabación, básicamente para no dar más información y poder echar a pasar ya a la De explicación lleno a hablar de la carta astral de de, la Chile, carta astral que es de lo que nos Chile. interesa, ¿no? Claro, ojo. Después también vamos a armar, primero vamos a ver la del 12 de Del febrero. 12 de febrero. Perdón, No, del 18 de febrero sí. del 1810, la Junta Nacional de Es Gobierno. como hablar de la génesis de todo esto. Vamos a hablar de la génesis de la Carta de Chile, de cómo parte todo esto. Vamos a ver una carta que es intermedia, que fue un descubrimiento que hicimos con Alejandro que nos hace mucho sentido para justamente lo que viene, que es la carta del 12 de febrero de 1800. Como carta intermedia se puede leer como una carta de puntos medios que Exacto. se usa en astrología, Exacto. que es una carta que está entre el año 10 y el año 18 y que es Exacto. muy reveladora como proceso transicional Exacto. de lo que va explicando los cambios que van a haber en política, en economía, con el ejército, Exacto. con economía. Chiquillos, estamos delante de una experiencia impresionantemente fantástica, hermosa y única y maravillosa. Sí. Porque vamos a un renacimiento de Chile, a una refundación, porque necesitamos pasar por este cuello, ¿no es cierto?, este acogotamiento, porque seguramente nos encarnamos en este país porque era el mejor país donde podíamos hacer este proceso de Exacto. crecimiento personal. Exacto. Todo está tan bien hecho. Sí, Y claro. lo van a entender cuando lo expliquemos en la carta. Sí, claro. Todo eso es un espejo en Exacto. nosotros. Por lo tanto, todos los chiquillos hoy día están diciendo paz, amor, libertad, buena onda, abraza al carabinero, abraza al El militar. amor es lo más importante. Sí, en ese claro. sentido. De hecho, la carta final, lo más una de las cosas importantes, justamente habla de esta Venus que se va a liberar. Es como que nos vamos a liberar de esta opresión. La gente va a dejar de ser tan desconsiderada como nos pasa ahora en el Sí, fondo, claro. ¿cierto? Y el Claro. amor va a imperar en ese sentido, que aunque suene muy cliché, pero finalmente el amor lo es todo. ¿Qué es un torniquete?
Los conceptos, ¿no? Bueno. Claro, Sí. ¿qué es un torniquete? ¿Por qué nos pasamos por arriba? ¿Por qué los cabros se pasaron por arriba del torniquete o por debajo? Justamente la opresión, es lo que te limita Correcto, finalmente. el torniquete. Exacto. Ah, Sí. Dimos vuelta. interesante. Sí. Piensen, Y sin ¿por qué, sin nada. claro, ¿por qué se quemaron los grandes almacenes? ¿Por qué los saquearon? ¿Por qué los incendiaron? No importa cómo haya sido, si hayan sido los lumpen, la gente, los cabros, o hayan sido contratados por el gobierno de Piñera, eso no es importante. No es el tema. ¿Ya? Lo importante es que se quemaron farmacias, hoteles, grandes Sí. almacenes y otras cosas más. Bueno, mi teoría personal es que los grandes almacenes se quemaron porque la comida verdadera no está ahí. Primero. Segundo, las farmacias que se incendiaron, porque hay Claro. toda una bronca con las farmacias, Por supuesto. ¿cachai? Hay una bronca con el Las sistema. corrupciones con los medicamentos. Claro, porque ¿dónde está la verdadera salud? La salud mental, la salud del alma, la salud del corazón. Por lo tanto, no necesitamos remedio. No. Hay que quemar la farmacia. Exacto. ¿Cachai? Exacto. Todos son símbolos, chiquillos. Sí. ¿Y por qué se quemó el hotel Asturias, Principado de Asturias, Ah, ahí en sí, Bustamante? sí, sí. Claro, porque no hay que ir a hoteles, chiquillos, hay que volver a la casa. Exactamente. O a la plaza, por último, con la polola, con el polono, no sé, pero al hotel, ¿para qué? Si tenés tu hogar. Nada Tienes que sea de paso. Correcto, tienes que volver a tu casa, tienes que volver a donde está el nodo norte en Cáncer ahora, el sentimiento, la familia, la reunión, no para aislarse, chiquillos, Para interiorizarse. sí, para sentir, Exacto. porque esa es la clave. Gracias. Exacto. Gracias.